que cobre, digamos, a los pensionados de forma... Como decía un señor de mi barrio que le tocó hablar en una fiesta escolar y no tenía el hombre mucha instrucción, entonces empezó diciendo, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Y yo voy a hacer lo mismo, antes de hablar voy a decir unas palabras con respecto a la Junta Directiva de la Caja de Andes, a las cuales agradezco profundamente la invitación que han hecho. Seguramente al leer mis antecedentes se han confundido y han pensado que yo era más importante de lo que era realmente, pero les agradezco realmente mucho al amigo Rojas, que la verdad que hemos compartido cosas muy importantes, y a todos ustedes que estén acá para soportarnos todo lo que les estamos diciendo. Pero fundamentalmente quiero agradecer a dos amigos de muchos años, a los que aprecio profundamente, que son a Alfredo Ashbun y Pedro Golchen, que ustedes verán, podrán darse cuenta del cariño grande que les tengo, que han logrado que yo hiciera algo que hace años que no hago, que es ponerme una chaqueta, como verán. Pero no alcanzó para la corbata, así que sin corbata nomás. Bueno, en realidad yo no soy economista para hablar de los problemas económicos que existen, pero sí puedo hablar de lo que vengo viendo en 40 años de práctica de la gerontología y que me permite ir viendo qué es lo que va pasando en muchos países del mundo, donde por la profesión y por mi representación como miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Geriatría he tenido que ir, y muchas veces de venir a Costa Rica, que se caracteriza por algo muy importante. Yo lo hablaba con algunos de ustedes. Costa Rica tiene, como tiene muchos países, cuando recibe a un extranjero, educación, corrección, pero Costa Rica tiene un plus que es la calidad de su gente y la calidez de su gente. Ese afecto que uno siente cuando está acá y que se siente como si estuviera, y yo le digo siempre, es mi segunda patria, yo he venido muchas veces a Costa Rica y realmente me siento muy cómodo cuando estoy acá, me siento como si estuviera en Buenos Aires. Así que podemos hablar cómodamente y tranquilamente como si estuviéramos como creo que estamos entre amigos. En realidad, en los 600 millones de años que llevan no voy a hablar año por año, quédense tranquilos. En los 600 millones de años que tienen las principales especies en este planeta, más o menos se ha mantenido el equilibrio demográfico bastante estable. En los animales por los cataclismos, los problemas ambientales, los problemas de cambios climáticos, los depredadores. En el caso de los seres humanos, las luchas, las guerras, el ser humano que ha tratado siempre de invadir otros lugares, pero el equilibrio demográfico se ha mantenido bastante estable. A partir de mediados del siglo pasado, el ser humano empezó a desprenderse de esto y a ver un aumento poblacional muy grande en todo el mundo. Y esto no se debió realmente a que hubiera más nacimientos, sino más bien todo lo contrario. Esto se debió a que la gente empezó a vivir más años. Y empezó a vivir más años porque la ciencia, la prevención, la cirugía, la educación, todo lo que habló don Miguel, que no voy a repetir porque además las estadísticas que él dio son muy parecidas a de mi país y él las ha explicado brillantemente, no hace que yo las repita. Entonces, las personas han vivido más. Ahora, ¿esa vida que se prolongó con mejor calidad de vida o no? Yo creo que en alguna medida no ha sido así. La gente vive mucho más, pero no sé si vive mucho mejor. Porque, en general, cuando se habla de la economía, cuando se habla de los deterioros económicos de algún grupo etario, en este caso el grupo de las personas de la tercera edad, se habla de la economía, la macroeconomía, las finanzas, las instituciones financieras, y yo creo que el problema es bastante más profundo y más complejo. Yo estoy viendo, y yo soy casi un hermano gemelo de la Caja de Andes, porque yo dentro de 5 meses cumplo los 70 años, así que prácticamente somos como gemelos. Yo estoy viendo que el mundo está un poco enfermo. Un mundo que
en este momento tenemos 11 conflictos armados, tenemos una revolución económica donde todo el mundo corre desesperado detrás del dinero. Los conflictos armados todos sabemos que nunca son ni por ideología religiosa ni política, siempre son por poder y por dinero, y el poder es dinero también. Así que, evidentemente, vemos que quedan chicos huérfanos, gente que muere, chicos huérfanos los que sobreviven, por supuesto, gente que muere, todo por una desesperación de dinero incontrolable por parte de determinados sectores del mundo. Existen, por supuesto, países como los nuestros que tienen un capitalismo productivo que es útil a la sociedad, donde se producen alimentos, se producen bienes de servicio, se produce energía, se producen elementos que le sirven a la población y que le sirven a los países. Pero también existe un capitalismo salvaje, donde existen algunas instituciones que no producen nada y solamente producen alguna especulación financiera que frenan el desarrollo de los países. Y esto es un hecho que me parece bastante grave para el desarrollo de los países, porque en esto también están inmersas las personas de la tercera edad. En realidad, la solidaridad, como la que tiene la Caja de Andes, precisamente, no es valorada. No es valorada en el mundo porque estamos en una situación de donde sálvese quien pueda. Si hay que darle una mano al otro puede traer algunos trastornos, entonces no se la damos. Me parece que el mundo va a tener que empezar a rever estas cosas, porque todas estas situaciones llevan cada vez más a una mayor desigualdad. Y esa mayor desigualdad, mis queridos amigos, no puede terminar bien. Seguramente no va a terminar bien. Bueno, como decíamos, en este contexto están inmersas también las personas de la tercera edad, que son personas que para el imaginario de algunas de estas instituciones financieras son personas que no producen. Nadie tiene en cuenta que estas personas produjeron durante muchos años y que hoy tienen una jubilación, bueno, ustedes la llaman pensión, nosotros la llamamos jubilación, que tiene una jubilación que no es un regalo del Estado, sino que es un salario diferido que ellos ahorraron durante muchos años y que ahora se les está pagando. El que no produce no existe, es transparente, no lo vemos y no hay que tenerlo en cuenta. El chico tampoco produce, pero como va a producir, entonces se lo cuida mucho. Yo parece muy negativo lo que estoy contando, pero esto es lo que nosotros vemos en realidad. Esto es lo que yo veo en muchos lados. En realidad, yo siempre digo que envejecer no es tan malo, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es la alternativa. Porque el que no envejece porque se muere antes, así que más vale que envejezcamos, ¿no? Y tener en cuenta que cuando uno envejece va adquiriendo determinadas experiencias que pueden ser útiles a la población aunque uno no esté en actividad. Como decíamos, entonces en esto también están inmersos las personas de la tercera edad. En realidad, yo puedo hablar un poco con respecto a lo que pasa en la economía, con respecto a lo que pasa en mi país. En mi país, en los años 90, nosotros tuvimos un ministro de Economía con muy buena formación, con muchos másteres, qué sé yo, pero que mandó a los investigadores del CONICET, que es el Instituto de los Científicos, a lavar los platos e inmediatamente le bajó el 13% a todos los jubilados del país. Digamos, esta salvaje desesperación por la economía producía una serie de trastornos en las personas y muerte en las personas. Nosotros hoy, en nuestro país, tenemos más de 3.500 personas mayores de 100 años y 1 millón mayor de 80 años. Después de los 60, 65 años, tenemos aproximadamente 3 mujeres por cada hombre. Las mujeres todavía sobreviven más, lo que demuestra científicamente que nos van eliminando durante el transcurso de la vida. Bien, así es, efectivamente. Pero bueno, vamos a dejarlo de lado y continuemos con este tema. También existe el tema de las malas administraciones que existen en los gobiernos. En mi país ha habido épocas de una muy mala administración de la economía y muy mala administración con respecto a los jubilados, ¿verdad? Cuando se instaló
la jubilación privada, lo que eran las empresas que llamaban AFJP, administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, empezaron a trabajar y todo se veía como muy hermoso hasta que empezaron a cobrar el 30 o el 40% de lo que estaba depositado como intereses por el trabajo que hacían, ¿no es cierto? Y bueno, esto después se vio que no sirve, como dice la Organización Internacional del Trabajo, esto no sirve como único elemento para los jubilados y pensionados, sino como un complemento. Tiene que haber una jubilación, que es una jubilación de tipo estatal, y después, como un complemento, puede estar la jubilación privada. No lo digo yo, esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Yo no traje ponencias porque hay muchas cosas de las que podemos hablar de la gerontología que la dejé para esta semana que vamos a tener una cantidad de charlas importantes, entonces me parece que era más efectivo que yo les contara más o menos cómo estaba, lo que estaba pasando en mi país. Bueno, y lo que esto determina al final, y no solo en la Argentina, sino en muchos países, que terminamos teniendo jubilaciones que no son ni dignas ni suficientes para una persona que ha trabajado durante toda su vida y ha aportado. Por suerte, yo puedo hablar algunas cosas de mi país que desde los últimos años ha ido cambiando y han ido mejorando sustancialmente. En este momento, los jubilados de Argentina tienen 2 aumentos por año y estos 2 aumentos siempre son superiores a la tasa inflacionaria. O sea que han ido mejorando su jubilación, no solo manteniéndola, sino mejorándola porque cada 6 meses tienen un aumento superior a la tasa inflacionaria. Después existen subsidios que tienen que ver con subsidios a la luz, al gas, al teléfono, a los viáticos, ¿no es cierto? Y después, desde los servicios sociales y médicos, se ha mejorado mucho. Fíjense, nosotros en la Argentina tenemos en la salud la prestación de salud privada y la prestación de salud pública. La prestación de salud privada es el pago en efectivo cuando uno va a hacerse atender o bien las instituciones de prepago, que uno va pagando una mensualidad y después tiene acceso, de acuerdo a la prestación que va a adquirir, va a ser de acuerdo a lo que pague por mes. Hay más cara, más barata, etcétera, etcétera. Y después está la pública. Hospitales, son municipales, provinciales o nacionales. Las obras sociales sindicales, usted sabe que en nuestro país las obras sociales sindicales son bastante fuertes e importantes. Y en el caso en particular de las personas de la tercera edad está el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como el PAMI. ¿Por qué? Bueno, PAMI fue el primer programa que tuvo esta institución, que era el Programa de Atención Médica Integral, por eso la sigla PAMI. Hoy tiene muchísimos programas. El PAMI no tiene nada que ver con el ANSES, son 2 instituciones distintas. El ANSES es la administradora de la seguridad social, es la que va a pagar las jubilaciones, es la que se encarga de pagar las jubilaciones a los jubilados. En cambio, el PAMI es el que se encarga de dar las prestaciones sociales, médicas, jurídicas, etc. En este momento, nosotros, el PAMI está fundado el 13 de mayo del año 1971, pero no funcionaba bien. Hasta hace unos años, unos 8 o 10 años, en donde se empezó a administrar seriamente, empezó a haber controles como correspondía, y hoy podemos decir que es prácticamente esta institución un salario jubilatorio más para los jubilados. Le ha brindado realmente una solución bastante importante. Vamos a empezar por las prestaciones médicas. Tiene un primer nivel de atención, que es el paciente ambulatorio, donde tiene un médico de cabecera, donde tiene otorgado una institución de salud, que puede ser un sanatorio, puede ser una clínica, un hospital, donde tiene todas las especialidades, tiene médicos especialistas, tiene odontología, todo esto es absolutamente gratuito.
odontología, oftalmología, fisioterapia, laboratorio, diagnóstico por imágenes, tiene ostomía, anteojos, audífonos, elementos ortopédicos, oxigenoterapia, alimentos para suplemento nutricional, insumos para diabéticos, marcapasos, cardiodefibriladores, en el caso de las personas que tienen trastornos de incontinencia, pañales, traslados en urgencias y emergencias, medicamentos. Los medicamentos comunes tienen un 70% de descuento y los medicamentos para patologías crónicas tienen un 100% de descuento, son gratuitos. O sea, esto le da al jubilado una posibilidad de tener una calidad de vida más o menos superior. Después está el segundo nivel de atención, que es cuando está la internación. Entonces va a ser internado en clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, con todo esto mismo, lo mismo, pero en una internación. Y el tercer nivel de atención es el de alta complejidad, que incluye también las residencias para personas mayores, que son las residencias geriátricas, no sé cómo las llaman acá, pero más o menos debe ser lo mismo. Además de esto, hay una prestación que se está dando ya hace unos años, por la cual yo peleé muchos años para que se pusiera en práctica y al fin logramos que pudiera tener éxito, que es hace unos 5 o 6 años que está funcionando, que es la internación domiciliaria. La internación domiciliaria es aquella persona que tiene dificultades para poder estar en su domicilio porque su familia trabaja o porque tiene algunas dificultades de deambulación o bien porque tiene algunos trastornos cognitivos que hacen que esta persona sea riesgoso poder utilizar el gas o utilizar la electricidad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros le brindamos en este momento, de acuerdo a la necesidad que tenga, médico que podrá ir semanalmente, quincenalmente o mensualmente a controlarlo, de acuerdo a cuál sea el estado de esta persona, enfermería todos los días, kinesiología, contención psicológica, fonoaudiología, terapia ocupacional, nutricionista y, si es necesario, la internación en donde él tenga otorgado su segundo nivel. ¿No es cierto? Que si la persona, por ejemplo, tiene que hacerse un estudio complejo, porque si tiene que hacerse radiología se puede hacer en la casa, con radiología ambulatoria. Si tiene que hacerse laboratorio lo puede hacer en la casa, con laboratorio ambulatorio. Pero si tiene que hacerse un estudio que implique una cámara gamma o que implique una ergometría y la persona tiene posibilidades para movilizarse, se pide el turno, después se solicita la ambulancia llega, lo pone en la ambulancia, lo lleva, le hacen el estudio, lo espera y lo trae de vuelta a su casa. Esto me parece que es importante porque tenemos a la persona realmente contenida en su domicilio, que es absolutamente importante, porque miren, las patologías que nosotros llamamos los gigantes de la geriatría, que son la incontinencia, las escaras, los trastornos cognitivos, etcétera, todos esos tienen una sola cosa en común, que es el cambio de hábitat. Cambiar a la persona del lugar donde vivió toda su vida y donde estuvo toda su vida y ponerla en una residencia. Eso, la curva de vida baja rápidamente. Entonces, lo que nosotros logramos con la internación domiciliaria es que la persona que tenga algún grado de contención familiar, aunque sea mínimo, pueda estar en su casa. Por supuesto que si la persona no tiene nadie que lo contenga y es absolutamente necesario, va a ser institucionalizado crónicamente en una institución geriátrica. Pero si no, en este caso, y además, para aquellas que piensan en lo económico, como decíamos recién, y que piensan solo en el dinero, les digo que esta prestación es mucho más económica que tenerlo en un hospital o tenerlo en una institución geriátrica, pero muchísimo más económica. Y es mucho más efectiva para la persona. Hemos visto, los resultados son impresionante. La sobrevida de estas personas es mayor. La posibilidad de recuperar cosas, en el caso de la kinesiología, por ejemplo, en el domicilio, ha recuperado que gente con trastornos severos, lo que nosotros llamamos sarcopenia, que es la deficiencia muscular que existe en algunas personas por la pérdida de masa muscular, se ha recuperado y han empezado a caminar nuevamente. O sea, la internación domiciliaria lleva aparejado una serie de cosas que tienen que ver con los sentimientos y con el aspecto social de las personas, que es lo que muy pocas veces se ve y lo que no se tiene en cuenta, ¿verdad? A la persona mayor
la gente no la tiene muy en cuenta, trata de no hablar, hay gente que no quiere ni que le hablen de la vejez. En realidad lo que le pasa a las personas cuando tienen esa actitud es porque tienen miedo a su propia vejez. En realidad ponen la vejez abajo de la alfombra y si no la veo no existe. Y la vejez nos va a llegar a todos en algún momento. O sea, entonces tenemos que tener en cuenta que a todos nos va a llegar sin excepción. Y como dijimos antes, al que no le llegue es porque se muere. Así que más vale que lleguemos, ¿no es cierto? Mucha gente, yo no quisiera ser viejo. Bueno, hay una forma de no ser viejo, es morirse antes. Entonces, pero la solución no me parece muy buena. Entonces, todo esto implica una mejora en la atención de esta persona, porque planteábamos los deterioros de la economía en la persona mayor y cómo solucionar. Me parece que todo esto que yo planteé, que es perfectible 100%, que hay errores y que faltan muchas cosas, nadie lo duda. Pero creo que estamos en el camino correcto, porque aparte de esto, de todas estas prestaciones en salud, hay prestaciones sociales. Tenemos detección de poblaciones vulnerables. Miren, esto es muy importante. Las personas mayores seguramente pueden ser frágiles y son más frágiles cuando tienen alguna patología. Y esto es importante, sí, esto iba a pedir. Sí. Tenía miedo que me trajeran un whisky y empezaba a decir más pavada de la que digo. Bueno, las personas que son frágiles son aquellas que, ya de por sí, una persona de más de 70, 80 años, de por sí es frágil. Pero es mucho más frágil si tiene alguna patología que puede invalidarla, ¿verdad? Por otro lado, las poblaciones. Las personas pueden ser frágiles y las poblaciones, a veces se habla de personas vulnerables. Las personas no son vulnerables, las poblaciones son vulnerables. Entonces, si una persona es frágil y vive en una población vulnerable, una población pobre, con casas pobres, con falta de agua potable, etcétera, etcétera, que es lo que hablaba un poco el doctor Miguel, si la persona es frágil y vive en una población vulnerable, es una persona que está en riesgo. Entonces esa persona la tenemos que tener en cuenta. Y la persona puede vivir en una mansión rodeado de 3 o 4 mucamas y ser multimillonario y ser frágil. Y también tener problemas similares. O sea, esto es algo que es muy importante detectar entonces cuáles son las poblaciones vulnerables y cuáles son las personas que son más frágiles en esas poblaciones. Esto es una de las prestaciones sociales que da el Instituto, donde se hace todo un relevamiento, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos que es una... Yo estuve en el PAMI 24 años, así que lo conozco perfectamente, y yo, como estuve a cargo de un área, de una gerencia que era gerencia de normas y programas, armamos un programa que se llamaba Servicio Comunitario, que yo veía que había empleados que estaban con un expediente y le daban una pila así de expediente y ellos le ponían un sello en un lado o le ponían el número 1 o el 3 en un casillero todo el día y decía qué trabajo absolutamente inútil y poco beneficioso para la comunidad. A este muchacho lo que tenemos que hacer, le damos una capacitación y que salga a la calle, toque el timbre y pregunte qué necesidades tiene la gente mayor de este barrio, de esta ciudad o de esta población. Bueno, y este servicio comunitario empezó a funcionar y empezamos a conocer la realidad de lo que estaba pasando. Bueno, hay cobertura de vivienda, hay programas de vivienda. Por ejemplo, hay personas que tienen una vivienda, ¿no es cierto?, importante, entonces esa persona no hay más remedio que por ahí, por su condición, internarla en una residencia geriátrica. Su vivienda queda libre, entonces lo que hacemos es un convenio. Nosotros le atendemos a esta persona con todas sus prestaciones que necesite y esa vivienda temporalmente va a ser utilizada por personas que no tienen posibilidad de tener, siempre hablando de gente de tercera edad estamos, ¿no? Que no tienen posibilidad de tener. Primero, tratamos de ver quiénes pueden convivir, quiénes trabajan con psicólogos, profesionales, que coordinan a ver en qué forma estas personas pueden convivir. No vamos a poner 2 personas que se le pasen discutiendo todo el día. Yo veo que no se tiene en cuenta el tema de la prevención y eso también es un problema económico severo. Por no ponerle una baranda en el baño a una persona, porque a lo mejor ponerle baranda en el baño a 2.000 jubilados puede ser caro. Pero después de esos 2.000 jubilados, por no tener la baranda, hay 500 que tuvieron una fractura de cadera, que eso nos va a salir a todos mucho más caro, ¿cierto? Entonces, estas son cosas que a veces no se tienen en cuenta por el solo hecho de decir, no gasto esto en este momento.
¿no? Ese absurdo de mirar solamente lo económico. Queridos amigos, el día que la plata sea más importante que la gente, estamos listos. Me parece que el mundo está listo cuando pase eso. Bueno, sí, hay cobertura de alimentos, lo que llamamos el Pro Bienestar, que es también lo hicimos nosotros cuando estuvimos en esa función, que es un bolsón con alimentos que se le da a las personas que tienen más problemas con su jubilación por lo que cobran de su jubilación. Entonces, esto está todo detectado y se les lleva un bolsón de alimentos. Porque en un momento, un tema que lo discutimos mucho, se habían hecho comedores. Pero los comedores no son útiles, porque el anciano, que a lo mejor tiene familia, que también está en condiciones precarias, no va a comer solo. ¿Y sabe qué otra cosa hacían? Llevaban una bolsita y volcaban la comida en la bolsita y se la llevaban para compartirla con su familia. Entonces preferimos darle los elementos crudos, digamos, sin hallar la comida, todo lo que hiciera falta, ¿no es cierto? Carne, pollo, en Argentina si no le damos carne es como matarlo, ¿no? Carne, pollo, cereales, fruta, pan, bebida, etcétera. Le damos todo eso y él lo distribuye y lo maneja como quiere. ¿Sí? Tiene la libertad de moverlo como quiere. Por supuesto, los subsidios económicos, hay subsidios que son más estables y hay subsidios que son por única vez, que hubieron un problema, van al PAMI, cuentan, se constata el problema y se le da un subsidio determinado de dinero que hace falta. Y bueno, las residencias para mayores que están y además el voluntariado. El voluntariado que lo hacen para colaborar, o sea, gente que va, conversa con ellos, les entrega el voluntariado de personas mayores. Siempre es menos agresivo recibir algo de un par que recibir de alguien más joven. Esto lo hemos estudiado y lo hemos visto. Y me parece que esto también es importante. Hoy, en la Argentina, gracias a que se ha ido, falta, nadie dice que está todo completo, falta mucho. En Argentina, hoy, la jubilación mínima son, al cambio, unos $500. Y la jubilación promedio son más o menos $1.000. O sea que, por supuesto que todavía esto tiene que mejorar, pero ni punto de comparación con lo que pasaba hace 15 años atrás, ¿no es cierto? Me parece que esto es importante. Por otro lado, también hay asesoramiento jurídico para cualquier cosa que necesite. Sobre todo para aquellos que se están por jubilar, hay asesoramiento previsional. Se les indica cómo presentar las cosas para que tengan más años. En Argentina hay una característica, aquel que tiene 40 años o más de aporte jubilatorio cobra una jubilación superior a los que tienen menos de 40 años de aporte. No sé si acá será similar, pero es un tema importante. Quiere decir que y después de los 30 años de aporte, cada año vale 2. Porque es lo que se exige son 65 años y 30 años de aporte. ¿Está? Bueno, y de la gestoría previsional también. Todo esto que yo les conté es gratuito. Todo esto es absolutamente gratuito para todas las personas. Y hoy tenemos el 99,8% de la población mayor jubilada en nuestro país. Hemos logrado con los últimos 500.000 que se incorporaron hace 2 meses que el 98,7% de la población mayor de nuestro país tiene un haber jubilatorio. Me parece que esto es un logro importante de mucha gente que a veces no tenía aportes, pero hemos investigado y hemos visto que muchas veces empresas, sobre todo en el campo, ustedes saben que el campo argentino es muy grande, en el campo le retenían el dinero pero no hacían el aporte jubilatorio. Gente que trabajaba en el campo, que no tenía mucha instrucción, que no decía muéstreme los recibos porque no tenían idea. Esta gente fue realmente estafada, usted los ve, te ve que hay gente que viene con las manos callosas de trabajar toda su vida y que hay gente que no es que viene a pedir una jubilación porque se le ocurre, más allá de las investigaciones que hemos hecho. Entonces yo, por eso hablaba al principio y planteaba todos estos temas de la economía que realmente son bastante duros, pero que son los que tenemos que estar viendo para que haya menos desigualdad en este mundo. Porque me parece bastante terrible que haya un 10% de personas del mundo que tienen el 90% de los bienes y haya un 90% que tiene el 10% de los bienes, ¿no es cierto? Esto ya lo dijo un papa
que fue Juan Pablo I, que a los pocos días de asumir dijo: en este mundo hay muchos que no tienen nada y muy pocos que tienen mucho. Y casualmente a los 2 días falleció. Bueno, sí, vaya uno a saber, un problema cardíaco, pero dicen que nunca había tenido problemas cardíacos. Qué sé yo, alguna maldición. Bueno, yo les quiero por último leer muy cortito. La Organización Internacional del Trabajo es una institución que suele ser bastante imparcial en sus comunicados, porque está integrada por los gremios, los trabajadores, por las empresas y por los estados. Entonces, en general, como cuando sacan conclusiones, son bastante discutidas entre todos ellos. Ellos cada 5 años sacan un informe. Yo tomé unas cosas que tienen que ver con esto, no todo el informe, son pequeñas cosas, y dice lo siguiente: informe sobre el trabajo en el mundo del 2010, el último. Dice: el 90% de la población activa mundial no está cubierta por programas de pensiones que le proporcionen ingresos suficientes de jubilación. El 90%. Las mujeres son las más perjudicadas porque sus ingresos son menores y su sobrevida es mayor. Pero bueno, la compensación es que no matan antes, así que tienen una compensación. Pero es cierto, ante el mismo trabajo, a las mujeres se les paga menos. Y si, esto es un hecho inexplicable. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Bueno, diferencias hay, pero no la vamos a decir ahora. El nivel de gastos de la seguridad social respecto del Producto Bruto Interno se ha mantenido en niveles muy bajos. O sea que cuando se habla de que los aportes que hay que hacer, las empresas que se descapitalizan, etcétera, etcétera, no es cierto, porque sigue siendo muy bajo. Las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos sobre rentas del trabajo no repercuten a largo plazo sobre el empleo. Esto lo dice la OIT en su informe. A medida que se alarga la esperanza de vida y disminuye la contención familiar, la falta de una cobertura de pensiones más completa en todo el mundo se convertirá en un problema cada vez mayor. La OIT advierte contra las reformas radicales que sustituyen, lo que yo decía antes, que sustituyen la seguridad social por un sistema de abono obligatorio para la vejez de administración privada, insistiendo que tales regímenes podrían ser complementarios pero no sustitutivos. Fíjense la importancia de esto que dice la OIT. Cuando los trabajadores disponen de seguros de empleo adecuados, las transformaciones tecnológicas y estructurales dinámicas suscitan menos sospecha y se enfrenta a una menor resistencia. Cuando los trabajos dicen, bueno, hay que recapacitarlo porque la tecnología ha cambiado, debemos recapacitarlo y empezar a enseñarle otras cosas, la gente dice, esta es la antesala de un despido y empieza a tener recelo. Sin embargo, de esta manera no. Si se garantiza la seguridad de los ingresos, es menos probable que las tensiones sociales den lugar a conflictos y al derrumbe de la actividad económica normal. El informe advierte claramente que las predicciones alarmistas acerca de los costos de la seguridad social son injustificados. Esto que dice la OIT creo que es algo que nosotros debemos tener en cuenta para el futuro y para ver cómo se organizan este tipo de cosas. Yo quiero terminar hablando de la vejez. No es una enfermedad como piensa mucha gente, sino que es una etapa más de la vida. Es una etapa muy importante donde la persona que tiene una jubilación viene de jubileo, de la etapa en que tenemos que disfrutar de la vida y que podemos disfrutar a veces sin tener, sin necesitar dinero para disfrutarla. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y me parece que es importante tener una actividad, ¿no es cierto? Porque la gente se jubila del trabajo y no de la vida, ¿no es cierto? Y como digo siempre, ahí está en esa frase célebre que me hicieron decir, que no tiene nada de célebre, las personas los ancianos son la memoria de la comunidad, ¿no es cierto? Y tenemos que tenerlos en cuenta porque si una comunidad pierde su memoria, no tiene futuro. Y ellos son los que transmiten los valores. Yo siempre digo, para terminar, digo que no se deja de tener proyectos cuando se envejece cuando se deja de tener proyectos. Gracias.